Hola, hola. Seguramente alguna vez has escuchado hablar sobre ese instrumento que te permite observar en tamaño aumentado elementos que no son visibles a la vista. Sí, el microscopio. Pero lo que no sabes es su historia y cómo este fue importante para el desarrollo de la biología. En este video te explicaremos cómo surgió y cómo marcó un antes y después en la historia de la ciencia. ¡Empecemos! Principalmente debemos conocer de dónde proviene su nombre. Se ubica en el latín científico como microscopium, conjugado sobre el griego micro, para describir algo pequeño, y el componente del latín científico scopium, que significa al respecto de observar. La historia del microscopio simple, también conocido como lupa, es la historia de las lentes de aumento. Debido a la simplicidad técnica de las lentes de aumento, es difícil establecer con total claridad el momento de su invención. Sabemos que las lentes, llamadas así por tener forma de lentejas, eran conocidas por parte de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, la lente más antigua que se ha conservado hasta nuestros días es la lente de Nimrud. Esta lente proviene del Imperio Asirio y fue fabricada aproximadamente en el año 750 a.C. Sin embargo, los expertos no están seguros de si esta lente fue utilizada como instrumento de aumento o si simplemente tuvo una función decorativa. El estudio en detalle de las propiedades de las lentes de aumento empezó a partir del siglo XI. En la antigüedad ya las personas sabían que los espejos curvos y las esferas de cristal llenas de agua aumentaban el tamaño de las imágenes. En las primeras décadas del siglo XVII se iniciaron experiencias con lentes, a fin de lograr el mayor aumento posible. Para ello se basaron en otro instrumento con lentes que obtuvo gran éxito, el telescopio, usado por primera vez con fines astronómicos por Galileo en 1609. Antes de esta fecha, los seres vivientes más pequeños conocidos eran insectos diminutos. Naturalmente, se daba por sentado que no existía organismo alguno más pequeño. Los instrumentos para aumentar la visión de los objetos o microscopio comenzaron a usarse progresivamente. Por primera vez, la biología se ampliaba y extendía gracias a un mecanismo que llevaba el sentido de la vista humana más allá de sus límites naturales. Los naturalistas podían describir en detalle los pequeños organismos, cosa de otro modo imposible, y los anatomistas podían descubrir estructuras hasta entonces invisibles. Los microscopios despertaron un interés enorme en la comunidad científica. Como si hubieran descubierto un nuevo continente, había que explorar todo un universo en miniatura. En 1590, Zacharias Janssen, quien fabricaba lentes junto a su padre Hans Martens, tuvo la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Con este invento descubrió que podía tener mucho más aumento al momento de observar los objetos que cuando se hacía con una lupa simple. A partir de este momento surge el microscopio compuesto. Ellos sostenían dos lentes ante sus ojos en dirección a la veleta de la iglesia local y veían cómo ésta parecía acercarse. Según los documentos de la época, el aumento obtenido con este microscopio variaba entre 3x y 9x según cuál fuera la distancia entre los lentes. En 1611, Kepler demostró las ventajas de tener tanto el lente del objetivo como el lente ocular convexo, es decir, curvo, siendo este tipo de microscopio el más común de la época. De 1617 a 1619 apareció ya un microscopio de dos lentes con un solo objetivo convexo y un ocular, cuyo autor, según se supone, fue el físico Cornelius Drever. En 1625, Giovanni Faber es la primera persona en referirse a este nuevo invento como microscopio. En 1637, René Descartes, en su libro Dioptrique, describe un microscopio compuesto, constituido por dos lentes, un ocular plano cóncavo y un objetivo biconvexo. Kircher, en 1659, con ayuda de un adecuado microscopio compuesto, habría visto bacterias, que también son células, descubriéndolas en la sangre de enfermos de peste como unas culebrillas o pequeñísimos gusanos.
Su microscopio consistía en un tubo con un lente en cada extremo con el tubo dispuesto horizontalmente. Interesante, ¿no? A pesar del descubrimiento de Hansen, el primero en dar a conocer este tipo de microscopio para fines científicos fue Robert Hooke, quien en 1665 publicó Macrografía, una de sus obras más importantes donde aparecen por primera vez dibujos de imágenes vistas en el microscopio. Esta obra recopila observaciones sobre objetos artificiales, elementos inertes como el hielo y la nieve, el mundo vegetal, descripciones y partes de animales como los piojos o el ojo compuesto de la mosca, el reino fungi, etc. Pero, sin duda, uno de los aportes más importantes de Robert Hooke fue introducir la palabra célula para descubrir las estructuras que observó en una muestra de corcho. Algunas de estas ilustraciones alcanzaban un aumento hasta de 50x. Más adelante, a mediados del siglo XVII, a casi 5 décadas de la controversial invención del microscopio compuesto, Anton von Leeuwenhoek modificó y mejoró su diseño, para lo cual debió reformar el microscopio simple. Anthony trabajaba inicialmente como comerciante de telas y para poder analizar las telas que comercializaba empezó a fabricar mejores lentes. Leeuwenhoek descubrió por primera vez lo que él llamaría animálculos y que en realidad hoy sabemos que son protozoos y bacterias. Fue el primero en ver los glóbulos rojos y los espermatozoides. Sus dibujos de bacterias publicados en 1684 son de una excelente calidad y nos permite reconocer varios tipos de bacterias frecuentes, bacilos, cocos, grupos de coco, entre otros. A continuación te mostraremos puntos claves en el desarrollo del microscopio a partir de lo antes mencionado. En 1830 se genera el microscopio de luz polarizado y es utilizado para examinar sustancias cristalinas. En 1930, Ernest Röschke y Max Knoll crean el microscopio electrónico que utiliza electrones que impactan contra la muestra de una cámara de vacío y así se proyecta la imagen. En 1932, Fritz Cernitz le da nacimiento al microscopio contraste de fases y es utilizado para la examinación de células vivas sin necesidad de fijar la muestra. En 1937, Manfred Arden crea el microscopio electrónico de barrido que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar imágenes con gran profundidad de campo. En 1955, Marvin Minsky crea el microscopio confocal, utiliza incremento de espécimen para construir imágenes tridimensionales enfocando un plano espécimen. A partir de 1981, Gert Binet y Heinrich Röher hacen el microscopio de efecto túnel. Este microscopio revela la estructura de una partícula dando una imagen más clara y detallada. Y por último, en 2015, Nippon Hitachi establece el microscopio más avanzado del mundo, basado en la transmisión de electrones y capaz de realizar observaciones a nivel anatómico. La invención del microscopio ha sido un punto fundamental para el desarrollo del mundo científico. Gracias a la microscopía electrónica se pueden hacer cosas como definir cómo los fármacos actúan a nivel de las células, cómo pueden ser diseñados y cómo se comportan a nivel molecular. También el sistema de análisis tan miniaturizado de células, tejidos y genes es fundamental, tanto para el estudio de las enfermedades como para el desarrollo de nuevos tratamientos y fármacos contra las mismas. ¿Quieres saber cuáles son algunos de sus aportes? Pues aquí te los diremos. Primero hablaremos de la neurona, que es la estructura básica del sistema nervioso. A fines del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal situó por primera vez las neuronas como elementos funcionales del sistema nervioso. Cajal propuso que actuaban como entidades discretas que, intercomunicándose, establecían una especie de red mediante conexiones especializadas o espacios. En el segundo lugar, tenemos como avance al descubrimiento de la enfermedad Alzheimer. El mismo año que Ramón y Cajal recibió el Nobel, Alois Alzheimer presentó en la Conferencia de Psiquiatría del Sudoeste Alemán en Tübingen un estudio en el que se hacía referencia por primera vez a una enfermedad de la corteza cerebral. Esta enfermedad, que se conocería posteriormente como Alzheimer, presentaba diversos síntomas como pérdida de memoria, desorientación y demencia, causas directamente relacionadas con cambios en la estructura de la corteza cerebral observados a través del microscopio. Para el tercer lugar, tenemos el descubrimiento del virus del papiloma humano como causa del cáncer de cuello uterino. En 1983, Harald Surhausen descubrió que el virus del papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual, era un factor necesario en el desarrollo de casi todos los cánceres cervicales. Surhausen logró aislar bajo el microscopio dos cepas del virus responsable del 70% de los cánceres en el cuello del útero.
Gracias a su trabajo, hoy se dispone de vacunas que evitan un número importante de infecciones relacionadas con el virus del papiloma humano. Para finalizar con este recuento histórico acerca del microscopio, podemos darnos cuenta que a partir de su invención, su proceso de avance ha sido extenso. Cada vez se busca tener resultados más precisos. Este sin duda se considera el principal elemento de un laboratorio. Cuando se habla de investigación y observación, el microscopio es una de las más importantes referencias. Es paradójico pensar que en varios de sus puntos de avance no se pretendía estrictamente generar algún impacto científico, como es en el caso de Anton van Leeuwenhoek. Su interés por la microscopía empezó con el objetivo de fabricar mejores lentes con el fin de analizar la calidad de las telas con las que comercializaba. ¿No te parece esto interesante? Y bueno amigos, esperamos que este video haya sido de su agrado y les sea muy útil para aprender de manera dinámica acerca de una de las más importantes invenciones de la humanidad. Si te gustó el video, hazlo saber con el resto de tus compañeros. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aprender. ¡Saludos!